Por favor, nuevamente, unos 2 minutitos. Ahora no vamos a tardar tanto como la primera parte, pero sí, por favor, una tolerancia de algunos minutos les rogaría, por favor, los que ya han ingresado. Doctora, disculpe, vamos colocando nuestros nombres. Sí, por favor, les rogaría, se me ha olvidado. Perdón, estoy leyendo lo que algunos de ustedes me han escrito, bueno, de sus compañeros me han escrito pidiéndome su usuario. Entonces, mientras, por favor, estos minutitos, aprovechen en anotar su nombre completo en el chat de la aplicación, por favor. Ya, creo que nadie más por ahora. Bueno, los que han ingresado, por favor, no se olviden ahora también ingresar anotar su nombre completo en el chat de la aplicación. Bien, continuamos, por favor, entonces. Hace rato se ha cortado, justo los 45 minutos se acabaron cuando estaba contestando a uno de sus compañeros. Si recuerdan, bueno, uno de los principios que también hicimos, señalamos los que pasaron conmigo la materia de derechos humanos, es pues el principio de reserva legal. Eh, es que cualquier restricción al ejercicio de algún derecho o cualquier norma que de alguna manera involucre restricción de algunos derechos tiene que cumplir con este principio, es decir, el principio de reserva legal, entendiendo por ese principio de que esta restricción debe estar establecida por una ley, pero una ley sancionada por el legislativo. Este año, por esta pandemia, se habrán dado cuenta de que muchas normas han sido expedidas por el Ejecutivo, que sí tiene facultad colegislativa, no legislativa propiamente, sino colegislativa, toda vez de que puede emitir decretos supremos, resoluciones ministeriales. A ver, la declaratoria de emergencia sanitaria y tantos otros decretos supremos que desde marzo hasta la fecha se han ido expidiendo. Muchos, sí, evidentemente, juristas, politólogos, cuestionaban esto porque decían, es que a ver, se nos está restringiendo el ejercicio del derecho al trabajo, el ejercicio del derecho de locomoción, muchos derechos a todos los bolivianos, el ejercicio del derecho a la educación incluso, ¿no? Pero, y eso, bueno, cumpliendo el principio de reserva legal, debería ser una ley sancionada por el legislativo. Sí, pero por favor, estamos en una emergencia. Esperar que sesione el legislativo, de repente ustedes en la materia de derecho constitucional
han visto cuál es el procedimiento legislativo. Muy brevemente, son 5 pasos: iniciativa, discusión, aprobación, perdón, iniciativa, discusión, sanción, promulgación, publicación. La discusión es bastante larga, se debate bastante entre las cámaras, se aprueba en detalle, se aprueba en grande, o sea, es bastante largo el procedimiento legislativo, más aún si tenemos una asamblea legislativa tan conflictiva, si vale el término, como la que tenemos en Bolivia, y más aún nuestra coyuntura actual, y más allá, sobre todo eso, pues la emergencia sanitaria. Es así que pues el Ejecutivo, en el ejercicio de esa facultad colegislativa, es que durante esta emergencia sanitaria ha ido emitiendo reglamentos. ¿Por qué no podríamos, perdón, decretos supremos? Porque no podíamos esperar a que sesione todavía el legislativo. Es una emergencia la que se está, por la que hemos atravesado todos, ¿no? Pero sí, cualquier restricción al ejercicio de algún derecho tiene que ser cumpliendo el principio de reserva legal. Si mal no recuerdo, está en el 109 de la Constitución, pues debe ser sancionada por el legislativo. Eso quiero aclararlo porque uno de sus compañeros pues preguntó aquello y justo en media explicación pues se ha cortado la reunión. No sé si tienen alguna otra duda más para ir avanzando después materia. Bien. Continuando entonces con el avance, ya hemos explicado el concepto de constitución. Muy brevemente vamos a repasar algunos conceptos también sobre constitución, pero desde un enfoque racional normativo, desde un enfoque histórico racional y, bueno, un concepto sociológico. Para eso vamos a hacer cita al profesor español Manuel García Pelayo. Antes, aclarar, este primer concepto que hemos visto no es el único. Por eso les decía, bueno, a criterio personal y además teniendo en cuenta el contenido de nuestra Constitución boliviana, que ahora es la que nos interesa estudiar, es el concepto más actual y más propio. De hecho, lo cito aquí, bueno, en la diapositiva no lo he consignado, pero el autor de este concepto es el profesor boliviano José Antonio Rivera Santibáñez, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Pero hay muchos otros conceptos. A ver, vamos a analizar algunos otros. Concepto racional normativo de constitución. Según el constitucionalista español Manuel García Pelayo, que describe estos 3 conceptos en su obra Derecho Constitucional Comparado. Él ha planteado 3 tipos de conceptos de constitución: el racional normativo, el histórico tradicional y el sociológico. Concepto racional normativo. Según García Pelayo, el concepto racional normativo concibe a la Constitución como un complejo normativo, establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellas. En pocas palabras, que a partir de una concepción racional normativo, la Constitución es un conjunto de normas, pero que establece funciones fundamentales del Estado. Si se dan cuenta, y un poco comparando con ese primer concepto que hemos analizado, este concepto racional normativo, al decirnos que la Constitución es un complejo normativo que establece las funciones fundamentales del Estado y regula sus órganos, solamente tiene un enfoque orgánico. Toda vez que nos está hablando únicamente de la estructura del Estado. El profesor, bueno, desde una perspectiva racional normativa, no vemos una dimensión axiológica o dogmática que pueda contener una constitución, sino sobre todo orgánica. A partir de que, pues, según el concepto racional normativo, la Constitución establece de forma exhaustiva y sistemática las funciones del Estado y cómo es que se regulan sus órganos. Por otra parte, tenemos un concepto histórico racional, un tanto contrapuesto que el anterior. También, según el profesor español, plantea este concepto como contraposición al anterior al considerar que la Constitución, antes que tener ese enfoque racional normativo, es más bien fruto de un proceso histórico. La Constitución es
debe a su tradición de esa nación, o bueno, de ese Estado. Es el reflejo, es la creación de un conjunto de actos o de situaciones concretas de un Estado, y que es ese conjunto de actos, son esos procesos históricos que dan origen a la Constitución. Es contrario, dicen, no es simplemente un complejo normativo que establece las funciones del Estado. No, desde una concepción histórico-racional, la Constitución es fruto de un proceso histórico. Finalmente, desde un concepto sociológico, la Constitución es fruto de la sociedad. Bueno, en sus propias palabras dice la Constitución, no es el deber, sino el ser de la sociedad. Debe al contexto, a la estructura social, su razón de ser, la Constitución. No es fruto del pasado, no es fruto de la historia, dice, no es creación de un proceso histórico, sino que una Constitución es el resultado de un determinado contexto sociológico. De hecho, un poco de esto para ejemplificar, alguna vez he escuchado en alguna conferencia decir, es que tiene sentido este concepto sociológico que plantea el profesor Manuel García Pelayo, toda vez de que, por ejemplo, en Bolivia, se ha modificado la Constitución el año 2009, la última reforma constitucional, al margen de que pues, tenga cierto tilde político, ese punto no lo voy a tocar, muchos decían, es que, ¿era mala la Constitución del año 2014? No, no era mala, pero lo que es evidente es que la Constitución del año, perdón, 2004, la 4, me he adelantado 10 años, perdón. Decían, ¿es mala la Constitución del año 2004? No, es que no responde al contexto actual. Y es que los derechos fundamentales, por ejemplo, estaban en un solo artículo. En comparación con la actual Constitución, los derechos fundamentales están en casi 100 artículos, del 15 al 107. Por otra parte, bueno, no lo reconocía expresamente muchos derechos que sí son reconocidos por muchas constituciones en otros estados, como por ejemplo los derechos colectivos o ampliar los derechos económicos, sociales, culturales. Es más, en cuanto a la estructura misma del Estado, nuestra Constitución, bueno, en la reforma constitucional del año 2009 se ha incorporado 2 órganos constitucionales. Bueno, un cuarto órgano tradicional a través del cual se ejerce el poder, que es el órgano legislativo, pero además un órgano constitucional que ejerce la función de defensa legal del Estado, que es la Procuraduría General del Estado, órgano que no estaba no estaba en la anterior constitución, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hago esas citas, esos ejemplos? Porque muchos decían, es que no es que estaba mal la constitución del 2004, sino que no correspondía al contexto social del Estado boliviano. No reconocía en varios de sus dimensiones, tanto la axiológica, la dogmática y la orgánica, estaba totalmente desactualizada. Bueno, esa manera de ejemplo, un poco para entender este concepto sociológico, que nos dice también esta perspectiva que nos dice el profesor Manuel García Pelayo. La Constitución se debe a la sociedad, no es fruto de la historia, ni solamente está para establecer cuáles son las funciones del Estado, no, sino que tiene su razón de ser al contexto de a un determinado contexto de la sociedad. Hay mucho que hablar sobre esto, pero no nos vamos a entretener en analizar bastante estos conceptos. En realidad, bueno, lo que me interesa es que llevemos un poquito más práctica la materia. Y en ese sentido, vamos a hablar también sobre la clasificación de la Constitución, es decir, qué clases de Constitución hay. Ahorita, bueno, que es contrario al tercer punto que vamos a ver, que es clases de normas constitucionales. Ahorita están viendo en clasificación o clases de constitución 6 clases de constitución. Estas 6 clases que les estoy mostrando ahorita en pantalla no son las únicas. Hay un sinfín de clases de constitución, pero bueno, les estoy enfocando las que considero más relevantes y además enfocadas a lo que es nuestra materia, más para no saturarles
con mucha teoría. Entonces, según la doctrina del derecho constitucional, existen diferentes clases de constitución. Vamos a mencionar algunas. De hecho, son 6, pero una se contrapone a otra. Por ejemplo, la primera, constitución escrita. ¿Qué es la constitución escrita? Es aquella que está organizada y contenida en un cuerpo normativo, de forma escrita, ordenada, sistematizada. Antes, quiero hacer un paréntesis, chicos. La verdad, un poco me distraje con el tema de sus usuarios y contraseñas. Les reitero lo que les dije el primer día de clases. Yo, por favor, les voy a facilitar estas unidades temáticas. Ahora no lo estoy colgando porque, bueno, estamos un poquito en el tema de la matriculación y todo aquello, pero hasta finalizar esta unidad temática, quiero entender que ya esta etapa de inscripción ya la vamos a concluir. Bueno, qué les estaba diciendo? Que estos temas yo les voy a facilitar. Concluyendo la unidad temática, yo les voy a enviar un documento en el que esté todo el contenido de lo que hemos avanzado, todo lo que yo estoy hablando. De manera de que lo que me interesa a mí ahora es que pongan atención. De repente, si alguno de ustedes tal vez está tomando apuntes, lo cual es bueno. A mí personalmente me gusta mucho tomar apuntes personales al margen del material que me vayan a proporcionar. Pero entiendo también que, bueno, yo hablo un tanto rápido y si no alcanzaren a tomar algún apunte, primero, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme y hacérmelo conocer. Y otro, yo les voy a facilitar el contenido de todas y cada una de las unidades temáticas. De esta, al finalizar el tema. De manera de que lo que más me interesa es que me atiendan, por favor. Bueno, ahora sí, volviendo al tema, clasificación o clases de constitución. Primero, constitución escrita. Les decía que la constitución escrita es aquella que está organizada y contenida en un cuerpo normativo de forma escrita, ordenada, sistematizada. Es decir, la constitución que está en una norma positiva. Ustedes saben que es una norma positiva, a contrario de una norma bueno, al contrario de lo que es el derecho positivo del derecho natural, es una norma que está en un cuerpo normativo codificado, si así lo quieren entender. Nuestra Constitución es una norma escrita, es de hecho la norma suprema y fundamental del Estado. Es un cuerpo positivo, es un conjunto de normas jurídicas, nuestra Constitución escrita. Bueno, para entender esto, ¿cuál es la otra clase de constitución? En contraposición a esta, es la constitución no escrita. ¿Cuál es la constitución no escrita? Aquella que tiene un carácter consuetudinario, es decir, no está codificada ni está sistematizada. Perdón. Ya, pero es que estaba añadiendo a una de sus compañeras. La constitución no escrita es aquella, como les decía, que tiene un carácter más tradicional, consuetudinario. No está codificada, no está sistematizada, no está positivada en un determinado cuerpo jurídico. Se trata de un conjunto de normas fundamentales que no están en un cuerpo normativo, sino que más bien se van transmitiendo de generación en generación vía oral. Hoy en día, siglo XXI, en los hechos, en nuestra actualidad, no existe una constitución no escrita. Todas las constituciones son escritas hoy en día. Algunos autores consideran que la constitución inglesa responde a esta clase de no escrita. Pero bueno, bueno, en realidad hay que aclarar que la Constitución inglesa no es que no esté escrita, sino es un conjunto de normas de leyes constitucionales dispersas, pero que sí están escritas. Pero bueno, la Constitución no escrita, a diferencia de la escrita, la no escrita tiene un carácter consuetudinario. Ustedes saben, bueno, si que han avanzado la materia de derecho indígena, lo consuetudinario se referencia a los usos y costumbres de un determinado grupo social o grupo cultural. Son normas que no están en un cuerpo normativo, es decir, en una ley, sino que se transmiten de generación en generación vía oral y por el uso repetitivo, pues adquieren esa fuerza normativa o esa obligatoriedad. Pero aclarar que en los hechos en la actualidad ya no hay constituciones no escritas. Bueno, entonces ya hemos hablado de la constitución escrita, constitución no escrita.
otras dos clases de constitución. Encontramos la constitución sumaria y la constitución desarrollada. ¿Qué es la constitución sumaria? La constitución sumaria es la que contiene solo normas orgánicas. Sumario, cuando escuchan el término sumario, imagínense que hago referencia a algo breve, corto, muy simple, muy corto, contrario a lo que es desarrollado, ¿no? Hace rato cuando hemos visto el concepto de constitución, según el profesor José Antonio Rivera, he partido por ese concepto, les he dicho, ¿no? Estudia el sistema constitucional a partir de una triple dimensión, axiológica, porque proclama valores supremos, principios fundamentales, dogmática, porque consagra derechos fundamentales, garantías constitucionales, deberes de las personas, orgánica, porque define la estructura del Estado. Todo ese contenido, por ejemplo, es propio de una constitución desarrollada, que ahorita lo voy a explicar. En cambio, la constitución sumaria es muy cortita, muy breve. No tiene un contenido tanto así axiológico y dogmático, sino únicamente orgánico. ¿Qué quiere decir? La constitución sumaria, que es cortita, se va a limitar simplemente a definir el tipo de Estado, régimen de gobierno, órganos de poder, potestades, solamente eso. Ejemplo de constitución sumaria, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Apenas 7 artículos. Desde que se ha creado no se no se ha cambiado hasta la fecha, pero es un ejemplo. Apenas 7 artículos tiene la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Contrario a una constitución sumaria, es la constitución desarrollada. La constitución desarrollada es aquella que contiene no solamente normas orgánicas, sino también normas axiológicas y normas dogmáticas. Es mucho más amplia. Esta clase de constitución, es decir, la desarrollada, además de definir el tipo de Estado, régimen de gobierno, órganos de poder, va a proclamar valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, deberes de las personas. Es más amplia, más compleja. Por eso su nombre es desarrollada. Ejemplo de constitución desarrollada, la Constitución de Bolivia, 411 artículos. Todo está en nuestra Constitución. Les decía, ejemplo de constitución sumaria, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente 7 artículos. Bastante cortita, breve. Constitución desarrollada. Ejemplo, la Constitución boliviana. 411 artículos. Finalmente, también tenemos constitución rígida y constitución flexible. Cuando hablamos de constitución rígida y constitución flexible, vamos a hacer referencia sobre todo a lo que es la reforma de la Constitución. Es decir, cómo se va a reformar la Constitución. En tal sentido, una Constitución rígida es aquella que para ser reformada, es decir, para que se cambie, se modifique, se reforme esa Constitución, requiere de un mecanismo, procedimiento especial y extraordinario, muy diferente al que se emplea para reformar cualquier ley ordinaria. Es decir, la Constitución rígida es aquella que no puede ser modificada fácilmente, como cualquier otra ley. No. En cambio, la Constitución flexible es aquella que puede ser reformada como cualquier otra ley. Código Penal, Ley General del Trabajo, como cualquier otra ley, y además por el órgano legislativo. Un buen mecanismo de defensa de la Constitución es que esta Constitución sea rígida. De hecho, nuestra Constitución es una Constitución rígida. ¿Por qué? Porque el artículo 411 de la Constitución establece un mecanismo propio para la reforma constitucional. Se deberá conformar una asamblea constituyente y muchas otras cosas más que dice. De hecho, vamos a hacer una lectura sobre el tema como una de nuestras actividades. Pero lo que quiero que se entienda es que la Constitución rígida es aquella que para su modificación, para su reforma, requiere de un procedimiento especial, único, diferente al que se emplea para cambiar cualquier otra ley. Y esto tiene su razón de ser, porque una Constitución, al ser la norma suprema y fundamental del Estado a la que encabeza el ordenamiento jurídico, no puede ser considerada como cualquier otra norma común. ¿Por qué?
Porque, bueno, ustedes saben, bueno, más aún nosotros que que estamos viviendo un contexto bastante particular, los bolivianos desde el año pasado, no puede pues que correrse el riesgo de que los que detentan el poder en cualquier momento se cambien de actores, que los que detentan el poder vayan a modificar la constitución de acuerdo a su conveniencia. Si una constitución se pudiese cambiar como cualquier otra ley, cualquier autoridad que esté detentando constantemente la estaría cambiando y no tendríamos una seguridad jurídica. No se olviden que la Constitución establece normas dogmáticas, las cuales son límites al ejercicio del poder. Y si vamos a hablar de la Constitución flexible, cualquiera que detenta el poder va a modificar la Constitución a su conveniencia. Por eso es que una Constitución tampoco puede ser modificada por el legislativo, es decir, un órgano de poder constituido. No. Por eso es que cuando hablamos de constitución rígida y flexible, hacemos referencia a la reforma constitucional. La constitución rígida es aquella que para ser reformada requiere un mecanismo y procedimiento especial, muy distinto del que se emplea para la reforma de cualquier otra ley. Es más, no la reforma del legislativo. En nuestra Constitución, bueno, se prevé que sea una asamblea constituyente. El 411 nos dice eso. A contrario de una constitución rígida, una constitución flexible es aquella que puede ser reformada por el legislativo mediante un procedimiento común que se pueda utilizar para la elaboración y reforma de cualquier otra ley ordinaria. Entonces, esa clasificación las vamos a estudiar. Hay muchas otras clases más. A ver, hablamos de constitución petra, constitución originaria, constitución derivada, ideológica, utilitaria, genérica, analítica, muchas otras clases de constituciones. Pero con que me entiendan estas 6, estoy bastante contenta. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, bueno, disculpadme un poco porque varios minutos me los he consumido un poquito facilitando el tema de sus contraseñas, sus usuarios, y bueno, he procurado avanzar algo de materia al margen de ello. Si no hay alguna duda, chicos, por hoy vamos a quedar hasta acá. Estoy viendo que ya se nos ha ido la hora. Por favor, estén atentos. De acá en adelante, de ahora en más, los enlaces los voy a compartir directamente por plataforma. Así que si alguno de ustedes todavía no ha terminado de regularizar el tema de la inscripción o conocen de algunos compañeros que todavía tienen pendiente ese tema, sugiéranles por favor que procuren regularizar a la brevedad posible para no perjudicarse. Entonces, por hoy quedamos hasta aquí. Nos vemos el día viernes. Tengan un buen descanso. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Doctora, una consultita antes Dime, de que se vaya. ¿Las dime. diapositivas nos va a facilitar al grupo para No, estudiarlas? por ahora no al grupo. A plataforma sí, pero al grupo todavía no. Ah, ya, bueno, doctora, muchas gracias. No, no, por nada. Y también ya saben el tema, el contenido completo del tema, pero eso finalizando el tema, por favor. Deme por Muy favor bien, el doctora. Deme por favor el transcurso de esta semana para terminar de subir material. Pasa que estoy escaneando eh, algunos, algunos textos para que puedan ustedes acceder, bueno, no textos completos, sino algunos capítulos de algunos textos que les sirva también de referencia y eso toma un poquito de tiempo. Así que por favor, deme lo que queda de la semana para terminar de complementar aquello. Pero va a estar todo en plataforma. Mil gracias, doctora. No, Que no, tenga por buena nada. noche. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo. Cuídense mucho.